Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más les habla su hermano Teo en Cristo. Y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Macario de Alejandría. Esta bella historia de este santo, espero mis hermanos pongan atención y abramos el corazón, porque a través de la santidad de estos hombres, nosotros aprendemos mucho de ellos. Y el aprendizaje que nosotros aprendamos de ellos, también llevemos un poco a cabo, ¿verdad? Porque no solamente es el aprendizaje, sino llevarlo a cabo. Voy a comenzar pues, mis hermanos. Macario significa un hombre feliz. La historia de este hombre, que vivió en Egipto hacia el año 400, la narra el historiador Paladio. Hasta los 40 años fue fabricante de dulces y vendedor de frutas. Los pasteleros lo tienen como su patrono. A los 40 años se fue al desierto a rezar y a hacer penitencia, y ahí estuvo casi 60 años santificándose. Vivió del 310 al 408, probablemente. Deseoso de conseguir la santidad, Macario se fue a un desierto de Egipto y por un tiempo se puso bajo la dirección de un antiguo monje para que lo instruyera en el modo de progresar en la santificación. Estuvo en algunos de los grupos de monjes dirigidos por San Antonio Abad y luego se fue a vivir a otro sitio del desierto con un grupo de monjes que hacían grandes penitencias. Toda la semana estaba en silencio, rezando y trabajando, tejiendo canastos. Solamente se reunían el domingo para asistir a la celebración de la Santa Misa. Aquellos hombres solamente comían raíces de árboles y ayunaban casi todo el año, pero vivían alegremente y gozaban de excelente salud. Su único deseo era agradar a Dios, a quien se habían consagrado por completo. Un día en aquel desierto tan caluroso, le llevaron de regalo a Macario un bello racimo de uvas. Él por mortificación no las quiso comer y lo regaló al monje que vivía por allí más cerca. Este tampoco lo quiso comer por hacer sacrificio y lo llevó al monje siguiente, y así fue pasando de monje en monje hasta volver otra vez a Macario. Este bendijo a Dios por lo caritativos y sacrificados que eran sus compañeros. Dios le había dado a Macario un cuerpo muy resistente, y entre todos los monjes era el que más fuertes mortificaciones hacía, y el que más ayunaba y más rezaba. Durante los ardientes calores del sol, a 40 grados, no protestaba por el bochorno ni tomaba agua, y durante los más espantosos fríos de la noche, con varios grados bajo cero, no buscaba cobijarse. Todo por la salvación de los pecadores. Disfrazado de campesino, se fue al convento de San Pacomio para que este santo tan famoso le enseñara a ser santo. San Pacomio le dijo que no creía que fuera capaz de soportar las penitencias de su convento, y le dejó afuera. Allí estuvo 7 días ayunando y rezando, hasta que le abrieron las puertas del convento y lo dejaron entrar. Entonces le dijeron que ensayara a ayunar para ver cuántos días era capaz de permanecer ayunando. Los monjes ayunaban unos 3 días de seguido, otros 4 días, pero Macario estuvo los 40 días de la cuaresma ayunando y solo se alimentaba con unas pocas hojas de coles y un poquito de agua al anochecer. Todos se admiraron, pero los monjes le pidieron al abad que no lo dejara allí, porque su ejemplo podría llevar a los más jóvenes a ser exagerados en la mortificación. San Pacomio oró a Dios y supo por revelación que aquel era el célebre Macario. Le dio gracias a Dios por el buen ejemplo que había dado a todos y le pidió que rezara mucho por todos ellos, y él se fue. Una vez le vino la tentación de dejar el encierro de su celda de monje e irse a viajar por el mundo. Y era tanto lo que le molestaba esta tentación, que entonces echó a las espaldas un pesado bulto de tierra y se fue a andar por el desierto. Cuando ya muy fatigado, un viajero lo encontró y le preguntó qué estaba haciendo. Le respondió: estoy dominando a mi cuerpo, que quiere esclavizar a mi alma. Y al fin el cuerpo se fatigó tanto de andar por esos caminos con semejante peso a las espaldas, que ya la tentación de irse por el mundo no le llegó más. Un día, viajando en barca en el Nilo, con cara muy alegre,
se encontró con unos militares muy serios que le preguntaron: ¿cómo se llama? Me llamo Macario, que significa el hombre feliz. Y el jefe de los militares, al verlo tan contento, le dijo: en verdad que usted parece muy feliz. Y él le respondió: sí, sirviendo a Dios me siento verdaderamente feliz, mientras otros sirviendo al mundo se sienten infelices. Estas palabras impresionaron tanto al comandante que dejó su vida de militar y se fue de monje al desierto a servir a Dios. Se presentó ante Macario un sacerdote con la cara manchada, y el santo no lo quiso ni siquiera saludar. Le preguntaron por qué lo despreciaba por tener la cara manchada, y él respondió: es que lo que tiene manchada es el alma. El sacerdote comprendió lo que quería decir, confesó su pecado que tenía sin confesar, y fue perdonado, y al irse la mancha del alma, se le desapareció también la mancha de la cara, y entonces Macario sí lo aceptó como amigo. Esta fue la historia de San Macario. Yo a veces me pongo a pensar, mis hermanos, si esto de mortificarnos tan duramente como lo hizo Macario, en realidad sí podríamos nosotros llevar a cabo algo tan pesado en nuestras espaldas para vencer las tentaciones que nos vienen. Deberíamos hacerlo. Y todas esas tentaciones que nos vienen a la mente, que son una infelicidad para nosotros, todo eso se iría. Y no diría yo tal vez, sino se iría. A este santo se le vino esa tentación de irse a viajar por el mundo. En realidad, hermanos, muchas personas que yo conozco, sacerdotes también, que se dedican más a andar de viaje que a quedarse en su templo, al llamado que Dios les hizo. Sinceramente, hay veces que todo esto a mí me llama la atención, y yo digo, ojalá y fuéramos un poco como estos hombres que se mortificaban de esa manera para no desagradar a Dios. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a llevar a cabo esto? A mortificarnos de esa manera para que las tentaciones se alejen totalmente de nuestra vida. Pero no estamos dispuestos a hacer nada, mis hermanos. Ni siquiera a veces hacemos un poco de ayuno por nuestro propio cuerpo, porque tenemos el hambre de estar comiendo siempre. Somos muy flojos en todo esto, y por eso Satanás nos arrastra por donde quiera, porque no sabemos mortificarnos en nada. Con estos hombres el demonio no podía hacer nada. Por más que les ponía tentaciones, por más que los quería arrastrar de una manera o de otra, ellos hacían esta clase de mortificaciones en su cuerpo y el alma quedaba limpia, y entonces los deseos de quererse sentir bien en su cuerpo se les iba. Todo eso, hermanos, que nosotros deseamos. ¿Cuántos no deseamos ser millonarios y viajar por el mundo? Siendo que eso no nos va a dar nada bueno, siendo que eso en realidad no nos va a servir de nada para un futuro. Hermanos, las enseñanzas que nosotros vamos aprendiendo también de estos bellos libros católicos, que cuando leemos nos llenamos tanto que sinceramente nos dan ganas también a nosotros de mortificarnos un poco, de ponernos más en oración, de acercarnos más a Dios y ser fuertes en el amor de Dios. Porque el amor de Dios, como les he dicho siempre, Él nunca nos va a defraudar. Y si hacemos un bien porque Dios nos ame, Él siempre nos va a buscar. Él siempre nos va a ayudar en lo que sea que estemos ocupando. Estos santos ponían su total confianza en Él, en el Señor, y nunca fueron defraudados. Siempre fueron ayudados por Dios. Fíjense qué tan fuerte fue la mortificación de este santo, que cuando fue a ese otro monasterio, donde él se integró con aquellos monjes, lo quisieron poner a prueba, dejándolo afuera por 7 días. 7 días para él no era nada. Si duró 40 días ayunando, ¿usted cree que no iba a aguantar 7 días? Le pidieron que hiciera la prueba, a ver si iba a aguantar muchos días haciendo ayuno. Y dice la historia, ¿verdad?, que muchos de esos monjes aguantaban 3, 4 días y hasta 5 días. Pero él aguantó toda la cuaresma, todos los 40 días ayunando. Se dijeron entre ellos, mejor despidámoslo, porque los más jóvenes van a querer mortificarse igual que él, y pues no es bueno tampoco. La mortificación
A veces pensamos nosotros que es malo. Dios no nos pide que hagamos toda clase de mortificaciones si no lo sentimos en el corazón, ¿verdad? Si Dios no es el que está allí, entonces de nada nos va a servir. Pero si nos mortificamos y hacemos un cambio total en nuestra vida, Dios nos lo va a agradecer y va a estar agradado con lo que nosotros hagamos. Si no hacemos nada, como les decía, no somos capaces ni siquiera ayunar, ni de siquiera huir unos días ante el Santísimo y presentarnos ante Él, darle gracias y rogarle para que Él nos siga protegiendo. No hacemos nada, hermanos, no oramos, no nos entregamos, no somos entregados, absolutamente nada. Estos hombres hacían todo lo que hacían por Dios, no lo hacían por ellos, hacían por agradar a Dios. ¿No cree usted que ellos hacían esto para que la gente los mirara y la gente los admirara? Era lo que menos querían ellos. Ellos lo que hacían, lo hacían para que Dios, nuestro Señor, estuviera agradado con ellos, para que su alma no se perdiera. El alma se pierde de un momento a otro si nosotros dejamos de buscar a Dios. Mis hermanos, debemos de cuidar de nuestra alma, dejando todo aquel pecado que nos atrae tanto, todo aquel pecado que nos aleja de Dios. Alejémoslo. Y Dios nuestro Señor nos va a enviar todas sus ayudas sin que nosotros las busquemos. Él las va a enviar porque Él sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. Pero entreguémonos nuestra vida a Él, que seamos entregados a Él, nada más. Y no te va a faltar nada en tu hogar, no te va a faltar nada en lo que tú hagas en la vida. Todo lo que tú le pidas al Señor se te va a conceder, siempre y cuando sea un bien para ti. Estos hombres no necesitaban nada. Ellos sufrían mucha hambre, mortificaban su cuerpo, no necesitaban riquezas para alimentarse. Y nosotros queremos tener en nuestras casas los mejores banquetes, las mejores comidas. Queremos un steak, queremos comidas muy suculentas, siendo que no es necesario, mis hermanos. Ellos se alimentaban con raíces, se alimentaban con repollos, se alimentaban con hierbas, se alimentaban con raíces, con toda clase de vegetales, que para nosotros esa comida pues no es nada. Así pensamos nosotros, pero es que Dios, mis hermanos, estaba con ellos y Dios los ayudaba a poder mortificarse de esa manera. Y si nosotros pidiéramos de Dios, también nos ayudaría. No estamos dispuestos. Busquemos de Dios y Dios nos va a encontrar y nos va a ayudar en lo que usted y yo necesitemos. Que Dios les bendiga.